Hola, ¿qué tal, querida comunidad? La siguiente historia que les voy a contar le sucedió a Armando y realmente esta vivencia debe ser tomada con discreción. Estoy consciente que la gente va a juzgarme, pero eso no me molesta. Ser juzgado es como ir a un día de campo, comparado con todas las situaciones macabras que estoy pagando en vida por el pecado que cometí. Es que hay eventos que te cambian la vida. Y siendo muy joven, me tocó vivir uno de ellos. Cursando la preparatoria en el pueblo, yo era un chico popular y a pesar de que no era el más guapo, tenía una personalidad imponente, a tal grado que los chicos me respetaban y las chicas suspiraban por mí. Sinceramente podía tener de novia a cualquiera de ellas, pero desde hace muchos años que mi corazón tenía dueña. Se trataba de Cristal. Cristal era una joven de tez morena, con unos hermosos ojos color azul y una nariz aguileña, realmente una verdadera belleza. Sin embargo, aquella bella adolescente que me hacía suspirar desde la secundaria tenía un pequeño, o más bien enorme defecto. Se decía por todo el pueblo que su madre, Doña Chole, era una bruja de las poderosas y muy, pero muy mala. Sea falso o no, yo no juzgaba a Doña Chole, aunque también debo admitir que infundía en mí un terror brutal. A tal grado que cuando me la topaba por la calle, prefería agachar la cabeza o mirar por otra parte, para luego salir corriendo como si mi vida dependiera de mi velocidad. La mala fama de la señora no había surgido de la nada, pues muchas situaciones macabras habían ocurrido en el poblado y todas se relacionaban directamente a ella. Las que más recuerdo fueron las de Hernán y la de Don Tarach. Hernán es un amigo mío, vecino de Doña Chole. Él asegura que en una noche jugaba a la pelota con sus hermanos pequeños y al calor del juego, uno de sus hermanitos le pegó tan fuerte a la esférica que la misma cruzó hacia el amplio patio de la señora. Muy al tanto de lo que se hablaba de su vecina, Hernán dudó mucho en ir por ella, pues no había una sola persona que no temiera de la señora o de su casa. Sin embargo, aquella pelota había sido un regalo de su padre y se las había comprado con mucho esfuerzo. Es por eso que no pensaba abandonarla así como si nada. Así que el adolescente, armado de valor, brincó el muro de piedra que dividía su casa con la de la bruja. El caminar entre penumbras le complicaba bastante la visibilidad, pues solo se alumbraba con las incandescentes pero fugaces luces de las luciérnagas. El sonido de la noche era neutral. No obstante, Hernán asegura que un susurro de espanto que se sobreponía al canto de las cigarras se escuchó salir de la casa de la señora. Temblando de miedo, el chico de forma presurosa buscaba desesperadamente su balón. Entonces, en cuestión de segundos, en lo que dura un parpadeo, una silueta emergió entre la oscuridad y junto a esta se escuchó una voz inconfundible que lo hizo casi orinarse del miedo. Se trataba de Doña Chole, que con un tono rasposo le dijo: «Aquí tengo tu pelota, muchacho. Ven por ella». Por un momento el joven titubeó muerto de miedo, pero con un impulso de valor caminó nerviosamente hacia ella. Y fue justo cuando estiró la mano para tomarlo, que sintió un hoyo abrirse en la tierra. Él pegó un grito de terror, pero nada pudo evitar que aquel agujero se lo tragara. El chico sintió desmayarse en ese momento y perdió el conocimiento por cuestión de segundos, pero un sonido molesto lo hizo regresar en sí casi enseguida. Era el infame sonido de las moscas verdes, quienes se alimentaban de la pedacería de restos de animales que se ubicaban dentro de ese agujero. Hernán, al ver esto, salió como pudo rasgando las paredes de aquel socavón y cuenta que entre vómitos corrió lo más rápido para salir huyendo de aquel sitio. Mientras a lo lejos, una risa macabra se escuchaba claramente, como si se burlara del joven. Nadie, ni él mismo sabe cómo,
pero cuando logró salir de la propiedad de la señora, el joven tenía la pelota entre sus manos y también un fétido olor a putrefacción impregnado en sus prendas. Al día siguiente, las autoridades del pueblo visitaron la casa de la señora en seguimiento de lo contado por Hernán, el cual denunció el caso como una terrible pedacería animal de dudosa procedencia en el patio de la bruja. Pero saben, nada de lo que Hernán aseguraba haber visto fue encontrado, incluyendo el socavón con restos y pedacerías. Las autoridades habían manejado el caso como anónimo, y afortunadamente el chico no tuvo represalias. Lamentablemente esto no fue así para Don Tarach, el cual era un sexagenario conocido por ser exhibicionista. Cada vez que se pasaba de copas, se exhibía frente a las féminas. Por consiguiente, muchas veces lo habían denunciado. Pero enseguida salía de la cárcel pagando penas mínimas, esto gracias a que era un familiar de un administrativo del gobierno municipal. El viejo retó muchas veces a su suerte, y en una de esas ocasiones tuvo la mala fortuna de exhibirse frente a la persona incorrecta. Es que, con toda la seguridad que le brindaba ser una persona intocable para el gobierno, fue hacia la casa de la bruja, tocó la puerta y doña Chole salió. El señor tenía sus pantalones debajo de las rodillas, mientras bajo los influjos del alcohol gritaba: «Anímate, brujita, que una buena arrastrada es lo que te hace falta». La señora, al ver tal falta de respeto, avisó a las autoridades, y una vez que se llevaron a Don Tarach al calabozo, el señor iba confiado, burlándose de la bruja mientras gritaba: «Hoy me toca dormir en la suite presidencial, pero apenas salga, voy a venir de nuevo para ver si te animaste». Esto fue lo último que el poblado escuchó decir por aquel borracho, pues aquella había sido su última noche y vaya espantosa que había sido la forma de su muerte. Al día siguiente fueron por él para dejarlo en libertad, pero al momento de hablarlo, este no respondió. Fue entonces que el velador ingresó en aquella oscura celda, pensando que el sexagenario se había quedado dormido. Pero lo que vio lo impactó tanto al grado de renunciar a sus labores. A partir de ese momento, no estoy seguro de lo que ocurrió, pues se manejó con mucho hermetismo. Pero se dice que encontraron a Don Tarach desangrando de su entrepierna, con su propio miembro adentro de su boca, y eso no es todo, al hombre le hacía falta una mano. Las autoridades examinaron la zona por completo para buscar la mano del señor, pero nunca fue hallada, o al menos eso pensaron. Se dice que durante la autopsia encontraron la mano del viejo introducida por completo en su mismo recto. Muchos habló de quién pudo ser el autor o autora del homicidio. El celador dice que cuidaba del hombre mientras éste lanzaba habladurías sin parar, cuando de forma repentina escuchó un canto venir de las penumbras en el patio del pequeño cuartel. Era un canto tan dulce que terminó cayendo en un profundo y placentero sueño. Pero ya cuando amaneció, al día siguiente, sin saber nada de lo que había ocurrido, es que descubrió todo esto que les conté. El celador era el único sospechoso de este macabro crimen, pero realmente no hubo ni una sola prueba que lo incriminara. Entonces, ¿quién pudo haber sido? Eso nunca nadie lo supo. Pero entre todo el pueblo se comenta que un crimen de esa magnitud y con ese grado de crueldad solo pudo haber sido obra de doña Chole. Estos actos, así como otros más, le habían dado una imborrable fama a la señora, y Cristal había sido víctima también de ello. La pobre chica jamás supo lo que es tener amigos, pues muchos le temían y otros tantos la hacían el feo. Siempre la maltrataban mediante burlas, donde la apodaban como la hija de la bruja. A pesar de que siempre me gustó, y que yo tenía influencia sobre casi todos los jóvenes que la fastidiaban, jamás metí las manos por ella, aun cuando la veía sufrir y llorar, víctima de burlas y malos tratos.
Se preguntarán por qué nunca hice nada para salvarla, pero es algo un poco evidente. Ella era la rara y yo el popular. Así que interceder para protegerla me dejaría mal parado frente a mis amigos y frente a la escuela. Sin duda esto sería un duro golpe a mi reputación y peor aún, si se enteraran que me gusta, me haría perder toda mi credibilidad. Un día en el cual regresaba a casa sobre una de las carreteras blancas del poblado, vi a lo lejos cómo un perro perseguía a una mujer. Esta gritaba desesperadamente y se defendía como podía, pero el can no paraba de ladrarle, intentando morderla en varias ocasiones. Con el afán de ayudar tomé una madera que encontré por el camino y corrí hacia ellos logrando ahuyentar al perro. Desafortunadamente al correr, la chica había tropezado con una piedra y se había caído. Cuando llegué junto a ella, esta se encontraba sentada llorando, cubierta de polvo y de heridas que le sangraban en brazos y piernas. Lo primero que hice fue preguntarle si estaba bien, aunque era evidente que no lo estaba. La chica, quien todavía no había alzado la mirada, lo hizo al fin después de escuchar mi voz. Y pude ver con tristeza cómo aquellos hermosos ojos estaban completamente cubiertos de lágrimas. Y la verdad, me apachurró el corazón ver que se trataba de Cristal. Rápidamente la ayudé a ponerse en pie. Por los raspones ella no paraba de sangrar y le ofrecí llevarla a mi casa para curarla. Sinceramente supuse que se negaría a la ayuda, pero para mi sorpresa, ella me miró fijamente, me regaló una pequeña sonrisa y me dijo que sí. Con extrema delicadeza la levanté y la cargué sobre mi espalda, mientras ella me abrazaba muy fuertemente, y así estuvimos durante todo el trayecto. Al llegar a mi casa no había nadie tal y como lo supuse. Eso era bastante bueno, pues estaba muy seguro de que haberme visto con ella, mi madre me hubiera reprendido por llevar a casa a la hija de la bruja. Una vez que la acosté sobre mi cama, fui por mi botiquín de primeros auxilios y la ayudé a curar sus heridas. Después de eso platicamos un poco. Al principio ella se encontraba muy apenada de estar allí conmigo, pero al cabo de un rato todo eran risas. La química fue instantánea y si bien llevábamos años que nos conocíamos solo de vista, nuestra charla pareció ser entre dos personas que se conocen íntimamente desde hace mucho. Pasaron un par de horas hasta que la chica se dio cuenta que se la había hecho tarde y muy presurosa dijo que tenía que irse, pues si no su madre se molestaría con ella. A pesar de que en el fondo quería rogarle de que no se marchara, no me quedó de otra que dejarla ir, pues lo último que necesitaba en ese momento era tener problemas con mi madre, o peor aún, con la madre de Cristal. No obstante, cuando ella estaba a punto de salir de mi casa, la tomé del brazo, la jalé hacia mí y me fundí con ella en un tierno beso. Al principio ella me correspondió, pero después de un instante, se me despegó cariñosamente y me dijo: «Tengo que irme, mi madre me espera». Y la vi alejarse caminando a gran velocidad. A partir de ese momento nos veíamos, pero siempre fue en secreto. Nuestros momentos eran tan felices que nunca nos cuestionamos el por qué siempre nos vimos a escondidas. Cada uno tenía sus razones, o al menos eso creo. Por mi parte, no quería que nadie me viera saliendo con la hija de la bruja, pues tenía una reputación que mantener. Y en caso de ella, posiblemente no quería que su madre se enterara, o simplemente no se quejaba con tal de tenerme a su lado. No obstante, en la escuela nada había cambiado y tanto chicos así como chicas le hacían la vida imposible. Siempre vi con mucha pena escenas como cuando le cortaron la mochila, le pegaban goma de mascar en el cabello o la empujaban aparentando ser un accidente con el único fin de tirarle al suelo su desayuno. Ella nunca decía nada y sin alzar la mirada optaba por irse a los lugares más solitarios de la escuela donde nadie la viera llorar.
Hoy en día recuerdo esto y siento una rabia horrible, pues a pesar de que la amaba nunca hice nada para protegerla. Siempre vi todas las maldades que le cometían y me hacía de la vista gorda. De hecho, hubo ocasiones en donde surgían rumores de amigos que aseguraban haberme visto con ella. Así que para ocultar las sospechas, yo mismo era quien planeaba una nueva maldad para realizarle y todo para quedar bien con los amigos. Los meses pasaron y cada vez nuestras reuniones se hicieron más seguido, al grado de vernos a diario. La verdad que me encontraba bastante enamorado de ella y era tan así que ya no aguantaba más y estaba decidido a gritarle a todo el mundo que ella y yo seríamos novios. Mi amor hacia ella era tan enorme, pero primero lo primero, tenía que pedirle que sea mi novia y al fin había llegado el día que estaba decidido a hacerlo. Así que para este momento tan especial, la llevé a mi lugar favorito, un cenote inexplorado que se ubicaba escondido monte adentro, aproximadamente a unos 40 minutos de mi pueblo. Personalmente le llamaba el cenote turquesa, por el impresionante color azul de sus aguas. Luego de una larga ruta en bicicleta, nos establecimos en un claro bordeado por enormes árboles de ceiba y despeinadas que proveían una sombra muy fresca. Sin dudarlo mucho nos acostamos en el césped y nos besamos como nunca lo habíamos hecho. Poco a poco la pasión comenzaba a hacerse nuestra mejor aliada, y justo en uno de los momentos más desbordantes me detuve. Ella en un principio se asustó, pensando lo peor, pero antes que pudiera decir una palabra, le tomé ambas manos y le pregunté muy seriamente sin dejar de mirarla a los ojos si quería ser mi novia. En ese momento vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas y al tiempo que sonrió de felicidad me dijo que sí. Me abrazó tan fuerte que pareciera que por unos minutos fuimos uno solo, y para sellar nuestro amor, me quité un collar que me adornaba el cuello y se lo puse a Cristal. Era un collar del Nazareno que mi abuela me había regalado antes de morir. Después de ese momento nos besamos, así que una vez más, la centellante pasión adolescente nos poseyó, y poco a poco nos dejamos llevar hasta consumar nuestra pasión de forma carnal. Así que está de más decir que tanto ella, así como yo, perdimos nuestra inocencia ese día. Después de aquel encuentro, reafirmé que estaba enamorado de ella, así que la abracé sobre mi pecho mientras ella conciliaba el sueño. De un momento a otro me dieron ganas de ir al baño y muy lentamente me fui de su lado, apartándola con tal delicadeza que ella no se despertó. Apenas me había alejado del sitio cuando escuché el crujir de la hojarasca. En muchas ocasiones había salido a cazar con mis amigos y también con los señores del pueblo, y aquel sonido no era de ningún animal salvaje. Era el sonido de las pisadas de un grupo de personas. Consciente de dónde se encontraba el camino, subí rápidamente hacia un árbol y miré desde allí a mi grupo de amigos caminando con sus rifles en mano. Luego recordé que aquel día me habían invitado a ir de cacería con ellos, pero decliné la invitación por estar con Cristal. Sin embargo, mi lugar favorito era también uno de los mejores sitios para cazar, pues debido al agua del cenote, era muy fácil esperar que algún animal se acercara a tomar agua para ser abatido a tiros de forma bastante fácil. En ese momento supe por medio de una corazonada que algo malo iba a ocurrir. Los chicos pasarían directamente por donde Cristal se encontraba dormida como Dios la trajo al mundo. Yo estaba a tiempo para ir por ella y escondernos en algún sitio entre los árboles. Pero un nerviosismo enorme entró a mi cabeza y de nuevo aquel maldito demonio del ego y egoísmo me invadió, y mientras estaba seguro de ir por ella, algo dentro de mi mente comenzó a repetirme una y otra vez: no vayas, todos te mirarán con la hija de la bruja y nadie te respetará.
Poco a poco, un temor me invadió y ya no hice nada. Me quedé oculto sobre un árbol, temblando y con mucho miedo. Al cabo de unos minutos lo inevitable ocurrió. Elio, Rubén y Elvin al fin llegaron al claro y se toparon con una dormida Cristal. Yo no estaba nada lejos de ellos, así que desde mi escondite pude escuchar todo lo que se dijo. Vaya, miren a quién tenemos aquí, es la brujita y además sin ropa. Seguramente vino a ofrecerse algún demonio de esos que viven en el monte, dijo Elio, al tiempo que los demás reían. Pero no está nada mal. ¿Quién pensaría que toda esa belleza estaría escondida detrás de sus ropas de mojigata? En ese momento, muy alerta y desbordando miedo, Cristal se puso de pie y como pudo, estiró la mano para agarrar su ropa y cubrirse. A pesar de tener a los 3 chicos frente a ella, la chica miraba desesperadamente por todos lados para buscarme, pero nunca dijo mi nombre. Entre risas y ofensas, los 3 chicos la rodearon y comenzaron a tocarla. La chica gritaba y lloraba desesperadamente, pero nunca acudía a su ayuda. Al cabo de unos minutos de forcejeo lograron tirarla al piso y uno a uno comenzaron a abusar de ella. Cristal no paraba de llorar y forcejear, pero había sido maniatada por los chicos y solo le quedaba mirar desesperadamente esperando que yo llegara. Pero en una de esas ocasiones, ubicó su vista hacia arriba y me vio sobre el árbol, mirando cobardemente cómo mis amigos abusaban de ella sin que yo hiciera nada. Así que en ese momento, ella lo comprendió todo. Una vez más, estaba sola. En ese momento dejó de forcejear y solo cerró los ojos con fuerza. En ese instante, ella sintió morir y la Cristal como yo la conocí dejó de existir. Sé que soy un cobarde, pero a pesar de no ayudarla, el alma se me quemaba. Así que no pude soportar esta escena, por lo que cuidadosamente me bajé del árbol y regresé hacia mi casa por otra ruta. Después de aquel día, Cristal no fue por varios días a la escuela, y cuando más pensé que ya no volvería, cuando menos lo esperaba, ella regresó. Ahora su mirada se veía ausente, y su belleza juvenil era eclipsada por ese par de ojeras pronunciadas que rodeaban sus ojos. Al caminar hacia su banca, pasó muy cerca la mía y me clavó una penetrante mirada. Pero ahora ya no vi en ella aquel brillo de amor desbordante como de antes. Ahora su mirada se tornaba destellando un odio descomunal. Esa fue la última vez que la vi con vida. Muy temprano ella pidió permiso para ir al baño y se fue. Desafortunadamente Cristal pasaba tan desapercibida en clase que nadie, a excepción mía, se percató que ella había tardado demasiado. Entonces, al cabo de un rato, ocurrió la tragedia. Primero una chica, luego 2, y después una tercera se unieron al unísono en un grito de horror proveniente del baño. Todos nos pusimos de pie y salimos rápidamente para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Pero ya tenía una mala espina, así que sin pensarlo mucho, corrí directamente hacia el baño de las chicas. Desesperadamente revisé todos los sanitarios, hasta que en el último encontré a Cristal. Ella estaba inerte. Desafortunadamente se había cortado las venas con una navaja y para ese momento ya no contaba con signos vitales. Lloré como nunca lo había hecho. Ante el asombro de todos yo la abrazaba y la besaba. Sin embargo, era demasiado tarde. El mal ya estaba hecho. Al día siguiente de su deceso, se le realizó una humilde misa funeraria. Y en su entierro no fue nadie más que yo, Doña Chole, y un sacerdote de un poblado vecino. Pues el sacerdote de mi pueblo se negó a participar en el acto funerario. Al verme allí con ellos, Doña Chole se me acercó con la mirada perdida y ante mi asombro me abrazó tan cariñosamente como solo mi madre lo hacía.
Después, entre llanto y un dolor desgarrador en su voz, me dijo: «Desde que te conoció, mi pequeña había cambiado. Volví a ver esa luz en su mirada que hace mucho no miraba y sus días grises al fin tuvieron color». Además, ella me comentó que nadie más la molestaba en la escuela, pues tú la defendías. Tú eras su héroe, tú eras su amor, tú eras su todo. Por eso me sorprende que en este momento tan dulce de su vida haya tomado esa lamentable decisión. Una vez que la señora terminó de hablar, se hincó, desplomándose en llanto. Yo tampoco aguanté más y me desplomé sumido en llanto y desconcierto. Es que era tal el amor que Cristal me profesaba, que inclusive le había mentido a su madre por hablar bien de mí. Y bueno, si bien la amaba, jamás hice algún gesto para defenderla, cosa que me partía el alma. En los días siguientes, en la escuela se hablaba de algo que pasé desapercibido. Y es que, en el momento de encontrar a Cristal, estuve tan sumergido en la tristeza que no me percaté de algo que muchos comentaban con horror. Ella, antes de morir, había escrito con su sangre en la pared de fondo la palabra venganza. Todas las personas que alguna vez se metieron con ella morían de miedo, pero era Helio, Rubén y Elvin a quienes se les notaba el verdadero terror en los ojos. Habían pasado 20 años desde aquel suceso y todo parecía haber quedado en el olvido. Tanto mis amigos, así como yo, habíamos hecho nuestra vida sin contratiempos y por mi parte yo me había casado. Era padre de una linda nena de 17 años, a la que por cierto le pusimos el nombre de Cristalina. Doña Chole se había refugiado en su hogar. Salía muy extrañamente de su casa y ya no era aquella mujer que infundía miedo. Al menos yo ya no le temía y la saludaba amablemente cada vez que la veía. Helio y Elvin se hicieron alcohólicos y se les podía ver día y noche tomando los tragos en cualquier calle del pueblo. Rubén, al igual que yo, era un hombre casado, trabajador y muy entregado a la religión. Él aún no tenía hijos, pero se le miraba contento y feliz con su esposa. Sin embargo, tarde o temprano aquel ambiente de maldad que se respiraba cuando era un adolescente regresaría al pueblo. Todo comenzó un día que mi Cristalina se perdió por varias horas. Su madre y yo llorábamos de angustia, pues no supimos en qué momento la joven se había salido de la casa. Entre muchas personas que se unieron a la búsqueda, habíamos revisado por todas las zonas hasta que una cuadrilla afortunadamente dio con su paradero. Lo extraño es que encontraron a Cristalina caminando bastante aturdida por una brecha en el monte. Dicen que ella platicaba con alguien, pero lo más extraño es que estaba sola. Uno que otro me llegó a comentar que juraron ver que mi hija tenía los ojos completamente en blanco, pero yo no creí que eso fuera cierto. Fue a partir de ese entonces que mi hija comenzó a comportarse de forma extraña, la notaba ausente y pareciera que no dormía bien. Así que bueno, desde ese entonces empecé a vigilar muy de cerca todos sus pasos. Un lunes en la madrugada escuché la puerta abrirse. Rápidamente me levanté, tomé mi bate y fui a ver si se trataba de algún ladrón. Pero ¿saben? Solo miré a Cristalina entrar con una mochila cargada sobre su espalda. Obviamente la regañé por haber salido sin mi permiso, pero ella me dio un beso en la mejilla diciéndome que no lo vuelva a hacer, así que posteriormente se fue a dormir. Al día siguiente me fui muy temprano al trabajo, hasta que en las noticias locales se hablaba de una nota acerca de que varios alumnos estaban envenenados en la preparatoria donde Cristalina estudiaba. Rápidamente le llamé a mi esposa para saber sobre mi amada hija, pero no tuve respuesta, así que me dirigí hacia mi casa. Al llegar,
Vi que todo estaba bien. Mi esposa no había contestado, pues había olvidado su teléfono mientras salió de compras. Ese día, afortunadamente, Cristalina se había dormido y no había acudido a la escuela. Esa había sido una gran casualidad, pero realmente estaba preocupado, pues muy en el fondo, algo me decía que eso no había sido casualidad. Cuando Cristalina fue a tomarse un baño, no me quedé con la duda y revisé la mochila con la que la había visto la noche anterior, y el contenido de esta me dejó atónito. Tenía un cofre en la que guardaba tierra con un olor putrefacto. Yo sabía muy bien que esa tierra era de panteón, pues cuando fui adolescente también hice bromas muy pesadas tirando tierra de panteón al café de un maestro. El resultado fue una hospitalización de urgencia, pero afortunadamente el maestro se recuperó y regresó a sus labores. Para ese momento todo era claro. No me cabía dudas de que Cristalina había sido quien afectó el agua, pero ¿por qué? Si mi amada hija nunca había sido una niña que realizara ese tipo de actos tan perversos. Al indagar más acerca del accidente de la escuela, las autoridades descubrieron que se trató de un envenenamiento masivo provocado por los bebedores del colegio. A pesar de que muchos jóvenes bebieron de esa agua, la gran mayoría solo tuvo cólicos menores, pero fueron 12 jóvenes en total que resultaron graves debido al incidente. Al revisar los nombres de los jóvenes, casualidad o no, se trataban de los hijos de chicos que habían estudiado conmigo en la prepa. Y lo que tenían en común era que todos ellos durante al menos una vez le habían hecho alguna maldad a la difunta Cristal. Y bueno, está de más decir que este fue el origen de las situaciones siniestras. Un día, la policía local había recibido el reporte de un hombre que había acuchillado a su compañero de parranda. Debido a que este tipo de crímenes no eran muy comunes en el pueblo, mucha gente se arremolinó para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Yo fui una de esas personas y lo que vi me heló la sangre, y más al tratarse de 2 personas de las que fueron mis mejores amigos en la juventud. Yacía tirado en el piso, en medio de un charco de sangre y con las vísceras por fuera, Elvin. Obviamente ya sin signos de vida, pero adentro del carro policial se encontraba Helio detenido. Este crimen entre amigos de parranda paralizó al pueblo entero y a los otros pueblos contiguos, por lo que fue tema de conversación por varios meses. Durante el juicio de Helio, él dijo lo siguiente: como de costumbre me encontraba con Elvin bebiendo los tragos. Era de madrugada, como a las 3 de la mañana. Para nosotros beber a esa hora no era nada extraño. Nos encontrábamos en una calle solitaria que colinda con el camino al cenote turquesa. Y así pasaban los minutos, cuando de repente vimos como entre la oscuridad del monte, en una de las brechas, una silueta caminaba hacia nosotros. Sinceramente no se nos hizo para nada extraño y mucho menos sentimos miedo. Poco a poco aquella silueta se acercaba y cuando al fin pudimos distinguir, vimos que se trataba de una joven señorita, muy bella por cierto. A mí la verdad se me hizo conocida, pero no supe decir de dónde la había visto. Ella nos pidió que le invitáramos de nuestro trago y a pesar de que nos quedaba muy poco, ¿cómo le podríamos decir que no a semejante belleza? Al cabo de los minutos el trago se gastó, pero mágicamente ella sacó de entre sus ropas una botella de la que aseguraba era alcohol. Sinceramente no teníamos opciones y comenzamos a beberlo, y la verdad que era el licor más delicioso que había probado en mi vida. Y bueno, así estuvimos bebiendo por un buen rato. Al calor de las copas recuerdo que la joven comenzó a insinuarse con nosotros, así que bueno, aquí le dan pan para que llore, y fue así como tuvimos relaciones con ella.
Realmente no sé qué fue lo que ocurrió, pero sentí haber perdido la razón hasta que un terrible dolor me regresó en sí. Y cuando reaccioné, estaba en 4 patas y ese maldito de Elvin estaba atrás de mí. Ambos estábamos desnudos y ya se imaginarán lo que ese malnacido me estaba haciendo. Rápidamente lo empujé y comencé a llorar, pues ese maldito perro me había deshonrado. Después de mis lamentos, sentí como una furia horrible empezaba a invadirme y saqué una navaja que siempre llevaba en el cinturón. Elvin, al verme alterado, trató de tranquilizarme y me dijo: «Compadre, no sea así, si todo esto fue idea suya y bien que usted ya me dio, ahora es mi turno darle a usted». Yo no entendía a qué se refería, así que le pregunté por la joven que había bebido con nosotros. Entonces él se hizo al desentendido y me preguntó: «¿Cuál joven?». Después de ello sentí un líquido caliente correrme por la pierna y eso me enojó aún más. Así que sin remordimiento alguno le tiré un tajo con mi navaja y logré asestarle justo en su estómago, por eso lo vieron destripado. Allá quedó el perro, me quedé sin la honra, pero le costó la vida. Salvo por el detalle de la mujer que no se pudo comprobar que realmente estuvo con ellos, todo lo dicho por Helio fue cierto. Todo esto se comprobó durante la autopsia de Elvin, ya que se encontró dentro de él fluidos de helio. Una de las cosas que prendió las alarmas en el pueblo fue que Elvin tuvo una muerte similar al de Tarach. Lo llevaron a los separos esperando su juicio, y cuando fueron por él para trasladarlo al penal, lo encontraron muerto, con su miembro arrancado brutalmente, mismo que le introdujeron a la boca. Y por si no fuera suficiente, también le hacía falta un pie, el cual no localizaron por ningún sitio. Pero cuando le hicieron la autopsia, estaba ubicado dentro de su intestino, pues se lo habían metido por el recto. Desde días antes de que ocurriera esa desgracia, no había día que no soñara con Cristal. Pero no importaba lo lindo que fuera el sueño, porque siempre, segundos antes de despertarme, veía una escena donde Cristal, con la mano ensangrentada, escribía con su propia sangre la palabra venganza, mientras me miraba y se carcajeaba. Es que no era tan difícil de concluir lo que estaba ocurriendo. La venganza de Cristal había iniciado, y poco a poco todos aquellos que estaban involucrados en su sufrimiento estaban pereciendo. Y bueno, yo tenía mis dudas acerca de quién sería el siguiente, Rubén o yo. No tardé mucho tiempo en disipar mis dudas, pues Rubén, quien era un hombre muy entregado a la iglesia, había sido encontrado muerto en la propia casa de Dios. Fue encontrado crucificado, completamente desnudo en la iglesia. Él tampoco se había ido con su honra intacta, pues en un acto que superaba la brutalidad, le habían metido una figura religiosa, por lo que se teme que murió desangrando o de dolor producto del severo desgarre. Durante las indagatorias con la esposa del hombre, para ver si sabía qué había ocurrido o al menos pudiera dar con algún dato que ayude a encontrar al presunto homicida, ella confesaba que Rubén, desde hace varios meses había presentado problemas en Sombría, y cada vez que intentaban intimidar, una bandada de moscas panteoneras cubría al hombre y de sus genitales salía un olor a putrefacción. Al principio intenté ayudarlo, pero hicimos de todo y no encontramos solución. Él se deprimió y poco a poco se fue alejando más de mí. Entonces, el día de su deceso, se presentó la oportunidad y por azares del destino me había quedado sola con el hermano de Rubén. Admito que por más que rezaba, no pude aguantar mis deseos carnales, así que me dejé llevar por el pecado de la lujuria y me entregué a su hermano, a su misma sangre. Justamente en pleno acto, Rubén llegó a la casa y lo vio todo. Al vernos,
Solo dijo que se encontraba decepcionado de nosotros, pero que él no era quien para juzgarnos y por ello iría a la iglesia a pedir al Creador por nuestro perdón. Así que bueno, esa fue la última vez que supe de él. Estando muerto en miedo, pues al parecer yo era el siguiente, me fui hacia la casa de Doña Chole para ver si ella podía ayudarme. Una vez estando allí, la señora me recibió como si fuera su hijo. Después de una extensa plática y ya entrados en confianza, le platiqué mis temores. Y es que con seguridad y sin pelos en la lengua, le dije que presentía que algo o alguien se estaba vengando de todas las personas que le habían hecho daño a Cristal. Entonces ella me dijo algo que me desconcertó y no tuve el valor de desmentirle. Hijo, si así fuera, no tienes nada de qué preocuparte, pues fuiste la única persona que realmente valoraba a mi hija. La señora platicaba todo esto con una tranquilidad que no me parecía usual, y yo sospechaba que ella sabía algo más. Pero al pasar de la plática, me confesó algo que sinceramente yo nunca pude haberme imaginado. Recuerdo hace muchos años, cuando la gente del pueblo no me quería, y no es que ahora me amen, pero al menos ya no se asustan con mi presencia. Lo que te diré es algo que me gustaría que mantuvieras en secreto, y por supuesto que sé que puedo confiar en ti. Yo no soy, y nunca he sido una bruja como todos creen, pero el problema era Cristal. Mi hija era un amor, pero había nacido con un extraño don, un don que al parecer fue engendrado para hacer el mal. Sin embargo, su gran corazón luchaba fuertemente para no ser corrompido, y a pesar de que en varias ocasiones descubrí que ella era quien realizaba las cosas perversas que ocurrían en el pueblo, ella siempre lloraba, diciendo que algo la poseía y la obligaba a hacer cosas en contra de su voluntad. Más allá de pensar en un don, realmente esto fue una maldición. Y todo por culpa de mi suegra, quien era una bruja de magia negra de alto mando, quien posiblemente la había entregado en ofrenda. Una ofrenda que no iba a morir, más bien, iba a vivir para ser el conducto de varios demonios hambrientos de almas y maldades. Era bastante obvio que nunca le iba a contar eso a nadie, y para que trataran a mi hija de bruja, prefería que me lo dijeran a mí, a pesar de las humillaciones. Después de esa plática los sueños cesaron por un tiempo, pero luego regresaron con más fuerza y no hubo una sola noche en la que no soñara con Cristal. Extrañamente el sueño siempre era el mismo, pero lejos de ser una pesadilla, ahora era tan hermoso. Se replicaba una y otra vez, aquel día en donde ambos nos entregamos en cuerpo y alma desbordándonos de pasión. Dada esa extraña situación, empecé a tener problemas con mi familia. Todo el día me encontraba aturdido y lo único que hacía era pensar una y otra vez en Cristal. Estos sueños poco a poco comenzaron a pasar factura, y con mi esposa las cosas iban de mal en peor, pues ella siempre se quejaba de mí, específicamente ante la falta de atención que tenía hacia ella, y no lo puedo negar, simplemente tenerla a mi lado me daba asco. Y por más que intentaba, incluso intimidar con ella, siempre veía en su cara aquel bello rostro juvenil de mi joven amada. No me sentía nada incómodo con mis sueños y parecía ya nada importarme. Realmente me sentía contento, pues la venganza de Cristal conmigo era soñar todos los días con ella. Poco a poco estos sueños comenzaron a sentirse más reales, al grado de que estoy seguro de que su espíritu o alma me visitaba por las noches con tal de que hagamos el amor. Ella siempre me decía que me ama y que a pesar de todo me perdonaba por todo lo que hice. Por momentos también me daba por pensar que a lo mejor
Cristal nunca supo que la abandoné aquel día cerca del cenote turquesa. Ahora mis recuerdos no eran tan claros y comencé a suponer que a lo mejor pensó que mis amigos también me habían maniatado antes de abusar de ella, o no sé. Quizá aquella mirada de odio que me lanzó al verme escondido nunca existió y simplemente mi mente deformó aquel recuerdo incómodo. Dios, qué equivocado estaba, pues a mí, Cristal tenía pensado castigarme en vida y muy pronto me lo haría saber. Todo comenzó en una noche fría. El viento había estado un poco más fuerte de lo normal y la luna extrañamente había tomado un aspecto rojizo. Además, que a cada rato era cubierta por una nubosidad grisácea, como si ella misma buscara estar detrás de ellas para no ver lo que estaba por ocurrir. A pesar del ambiente tenebroso, yo me encontraba ansioso por acostarme y caer en sueño, para que un día más Cristal viniera a hacer el amor conmigo, aunque ese día todo fue diferente. Era muy de noche, cuando su dulce voz me levantó a manera de susurro. Armando, mi amor, ven conmigo, que un día como hoy fue que me entregué a ti. Rápidamente me levanté al escucharla, pues fue algo tan vívido, pero no vi a nadie. Miré mi reloj de pared, y este marcaba justamente la medianoche, y mi calendario decía que ya estábamos en los primeros minutos del 17 de agosto. No fue necesario hacer mucha memoria, y al instante recordé que justamente fue un 17 de agosto de hace aproximadamente 20 años cuando la hice mía. Después del desconcierto, de nueva cuenta escuché esa dulce voz que me llamaba. La busqué por todos lados pero no la encontré. Sin embargo, comencé a guiarme del susurro y su llamado provenía de afuera de la casa, por lo que salí. A lo lejos y en medio de la oscuridad, vi su silueta. De forma sensual movía su dedo en señal de que fuera hacia ella, y yo, hipnotizado de amor, la seguía sin dudarlo. Sin embargo, a pesar de caminar por bastante rato, no lograba alcanzarla. Las heridas en los pies que me provocaba la pedregosidad del camino malo no me importaba en ese momento. Mucho menos la completa oscuridad del sitio, pues eran rumbos en los que había andado por toda mi vida y ya los conocía de memoria. Al cabo de una gran caminata, me di cuenta de que Cristal me llevaba hacia el cenote turquesa. Eso me hizo sentir algo hermoso en el pecho, pues me parecía muy romántico encontrarnos de nuevo en aquel lugar que era muy especial para nosotros. Al fin llegué, y a pesar de que me encontraba sudoroso, no sentía cansancio. Cristal se había detenido justamente en el claro y con lentitud se había quitado la bata que le cubría su juvenil cuerpo. Después se recostó, no sin antes hacerme una señal para que la acompañara. Sin dudarlo mucho fui hacia ella y me recosté a su lado. Traté de hablar para explicar lo que había ocurrido, pero ella tiernamente me puso un dedo en los labios para evitar que yo hablara. Acto seguido, comenzó a besarme apasionadamente y yo me dejé llevar. Después de candentes besos y caricias, de nueva cuenta, 20 años después, hacíamos el amor de nuevo. Yo la miraba fijamente a los ojos, mientras ella se retorcía entre mis brazos y de lo más profundo de mi corazón, le dije, «Te amo». Ella se detuvo abruptamente y comenzó a carcajear. En ese momento no entendí a qué se debió la risa y también solté una carcajada nerviosa, pero al pasar de los minutos, ella no paraba de reír. Y su risa, de ser una dulce melodía, poco a poco se tornaba en un agrio y sombrío sonido de espanto, hasta que inesperadamente cesó y dijo con una voz gutural, «Ven, amor, hazme tuya otra vez». Al mismo tiempo su rostro comenzaba a descarnarse lentamente y aquella jovial carita
Ahora era un cráneo con trozos de carne putrefactos repletos de gusanos. Al ver esto me asusté muchísimo y no me quedó más que salir huyendo de allí. Pero ella rápidamente se posó contra mi cuerpo e intentó desesperadamente besarme. En ese instante caímos sobre la tierra y ella intentaba meter su lengua en mi boca. Yo gritaba, pero era obvio que nadie podía escucharme y lo único que pude hacer es agarrar una piedra y golpearle la cabeza. Una vez que hice esto, aquella cosa cayó y rápidamente me monté sobre ella y comencé a golpearla con toda la saña del mundo. Al principio reía sin parar, pero al cabo de unos minutos comenzó a gritar para que me detuviera. Y por supuesto que no me detuve, hasta que el cráneo estaba completamente aplastado entre sangre y masa encefálica. En ese instante regresé en sí y caí en cuenta que los gritos que escuché hace un momento se me hacían bien conocidos. A pesar de que el cráneo estaba irreconocible, con la ayuda de la luz de la luna pude fijarme bien de quién se trataba. Fue allí que sentí mi mundo derrumbarse y comencé a llorar sin parar, pues aquel cadáver que yacía inerte a mi lado era el cadáver de mi Cristalina. Esperé a que amaneciera y muy ensangrentado caminé hacia la estación de policía con mi Cristalina en brazos. Toda la gente me miraba con repulsión y terror, pero eso a mí no me importaba, solamente quería morir. No hice el intento de explicar lo que había ocurrido. Mi sentencia fue de 160 años por abuso y asesinato de mi propia sangre. No había realmente nada que pelear, por lo que reincidí de los servicios de un abogado. Mi caso salió en las noticias con el titular: Hombre abusó y acabó con su propia hija, según por una voz en su cabeza que le pedía que lo hiciera. Hoy en día, me encuentro encerrado en una prisión de máxima seguridad, pagando mi delito. Y eso no es todo. Aún no existe día que aquel súcubo no me visite, siempre con un deseo sexual interminable. Por mi parte, he tratado de acabar conmigo en múltiples ocasiones, sin éxito. Pero al parecer, parte de esta maldición me obliga a fracasar para sufrir en vida. Y es que hay algo que no les he dicho, pero aquel súcubo que me visita se trata de mi difunta hija, Cristalina. Hola de nuevo, querida comunidad. Espero que este relato haya sido de su agrado y de verdad gracias por todo el apoyo que me han brindado. Y como bien saben, siempre me gusta mandarles saludos, y por esta ocasión quiero mandar uno muy especial para el miembro de la comunidad, Marta Velázquez. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo.